Está sintonizando una nueva edición de La Voz de la Agrupación, un espacio en el que las historias cobran vida. La Voz de la Agrupación es un espacio para reflexionar y para compartir. Hoy te invitamos a escuchar lo mejor de la semana, nuestras experiencias y logros, aquí. No solo hablamos, sino que brindamos la oportunidad para aquellos que no la tienen. Sin más preámbulos, acompáñanos, sintoniza La Voz de la Agrupación y haz de este espacio tuyo, porque aquí juntos somos más fuertes. Bienvenidos a La Voz de la Agrupación, nuestro espacio para estar al día con todo lo que ocurre en cada delegación de la agrupación BA7. Así es. Hoy vamos a sumergirnos en un evento que marcó la historia de estos veteranos. Su participación en la Operación de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas en Croacia en 1995. Es fascinante porque el BA7 no solo experimentó su bautismo de fuego, su primer encuentro con combate real, sino que también terminaron jugando un rol fundamental como mediadores en el conflicto entre serbios y croatas, brindando incluso asistencia humanitaria a los refugiados. Una experiencia realmente única. Y vaya que lo fue. Para entender la magnitud de lo que lograron, vamos a analizar el artículo El papel de mediador del Batallón Ejército Argentino 7, producido por la propia agrupación. Este documento nos da una visión privilegiada de cómo esos soldados, que en su mayoría no eran diplomáticos profesionales, se encontraron navegando un campo minado. En todos los sentidos de la palabra. En todos los sentidos de la palabra. Lo que me impacta es que el BA7 estaba justo en el centro del conflicto, con la mayoría de los ataques concentrados en su sector. Esto los puso en una situación increíblemente peligrosa, pero a la vez les dio una oportunidad única para facilitar el diálogo entre las partes en conflicto, una oportunidad que ninguna otra fuerza de paz en la región tenía. Es decir, no solo estaban en la línea de fuego, sino que también se convirtieron en la pieza clave para la comunicación entre serbios y croatas. ¿Cómo era la dinámica? ¿Eran ellos quienes se acercaban a los líderes de cada bando o las peticiones llegaban a través de la cadena de mando? El artículo describe cómo los oficiales y suboficiales argentinos se convirtieron en verdaderos intermediarios, imagínate, llevando mensajes de un lado a otro, estableciendo canales de comunicación, coordinando reuniones, todo esto mientras a su alrededor seguían los combates. Y no eran simples mensajeros, debían entender las complejidades de cada bando y mantener la neutralidad en todo momento. Eso suena a una presión inmensa. Debieron sentir el peso de la responsabilidad en cada paso que daban. El artículo menciona el 2 de mayo de 1995 como un punto de inflexión en su rol como mediadores. ¿Qué ocurrió ese día? Ese día, el capitán Vojati Segura, líder de la compañía Charlie, se reunió con una autoridad serbia para recopilar peticiones para un alto al fuego. A partir de ahí, se puso en marcha un plan para una primera reunión formal entre las autoridades croatas y serbias. Lo interesante es que todo esto sucedía mientras la situación en el terreno era extremadamente volátil. De hecho, ese mismo día, la compañía Charlie reportó el reinicio de bombardeos con morteros en su zona. En medio de esa tensión, me imagino que la última cosa que esperaban era tener que lidiar con una crisis humanitaria. Pero el artículo menciona que justo en ese momento una familia serbia desplazada por los combates buscó refugio con los cascos azules argentinos en el puesto de observación 5. ¿Cómo se gestionó esa situación? Ese episodio ilustra a la perfección la complejidad de la misión del BA7. No solo estaban lidiando con negociaciones de alto nivel, sino que también debían responder a las necesidades humanitarias de la población civil. En el caso de la familia serbia, el artículo destaca la respuesta humanitaria del personal argentino, brindándoles protección y asistencia. Es un recordatorio de que estos soldados no solo estaban allí para mantener la paz, sino también para proteger a los más vulnerables. Es admirable cómo, en medio de la presión y el peligro, no perdieron de vista el lado humano del conflicto. El artículo describe varios ejemplos de mediación ocurriendo simultáneamente en diferentes puntos del sector. Por ejemplo, el teniente primero Martín, en el puesto 8, se vio en la necesidad de negociar con un oficial serbio que le informó sobre la presencia de campos minados en los alrededores. ¿Cómo se desenvolvió en esa situación? Imagínate la tensión. Un joven teniente, en un puesto de observación aislado, teniendo que negociar con un oficial del bando contrario, sabiendo que cualquier paso en falso podría tener consecuencias fatales. El artículo no entra en detalles sobre la conversación, pero sí destaca que este tipo de interacciones eran constantes para los soldados argentinos. No solo estaban en riesgo por los combates, Claro, sino también por la amenaza invisible de las minas terrestres. Es increíble pensar en la cantidad de peligros que enfrentaban a diario. Mientras tanto, el capitán Vojati Segura, en Brusnik, se reunía con un comandante serbio y dos representantes civiles que le presentaban propuestas para un posible cese al fuego.
Incluso manifestaron su deseo de reunirse con los mandos militares croatas bajo la protección de las Naciones Unidas. ¿Qué te parece este punto? Lo que me parece fascinante es cómo el BA7 se convirtió en un canal de comunicación vital entre las partes. No solo facilitaban el diálogo, sino que también generaban un espacio de confianza, algo esencial para avanzar hacia la paz. En el caso de la reunión en Brusnik, vemos cómo las autoridades serbias, a pesar de la desconfianza y la tensión, estaban dispuestas a buscar una solución pacífica y confiaban en el BA7 para hacerla posible. Conforme avanzaba el día 2 de mayo, las negociaciones se intensificaron. Se programó una segunda reunión en el puesto de observación Whisky Alfa 14, con una agenda que incluía el cese al fuego, el repliegue del personal argentino atrapado en territorio serbio, la entrega de armas y el armisticio. ¿Crees que esta reunión fue un punto de inflexión en las negociaciones? Sin duda, esta segunda reunión en Whisky Alfa 14 marca un antes y un después. Se pasa de peticiones aisladas a una agenda formal que aborda los puntos clave del conflicto. Es aquí donde realmente se empieza a vislumbrar la posibilidad de un acuerdo de paz. Pero no todo era optimismo, ¿verdad? El artículo menciona que los intentos de retirar al personal argentino atrapado en Brusnik se vieron frustrados por la presencia de minas terrestres en las rutas de salida. ¿Cómo se vivió esa situación? Es importante recordar que en ese momento había 50 soldados argentinos sitiados en territorio serbio. La presión para lograr un acuerdo no solo era por la paz en la región, sino también por la seguridad de sus propios hombres. Imagínate la angustia de los mandos, sabiendo que sus soldados estaban en peligro y que cada minuto que pasaba aumentaba el riesgo. Debió ser una situación desesperante. Totalmente. A pesar de los obstáculos, se logró un consenso parcial y se liberó a un grupo de 15 cascos azules del puesto de observación 5. Luego, otros 10 soldados lograron salir de su posesión y dirigirse a la base en Batinjani. Estos pequeños éxitos tuvieron algún impacto en la moral de las tropas y en el desarrollo de las negociaciones. Cada soldado liberado era una victoria, Sí. un paso más hacia la resolución del conflicto. Esos pequeños éxitos fueron cruciales para mantener el impulso de las negociaciones y, sin duda, para levantar la moral de las tropas. Imagínate la alegría al ver a sus compañeros regresar sanos y salvos, la esperanza de que pronto todos podrían estar juntos de nuevo. Me imagino la escena. El reencuentro, el alivio, la camaradería. Sin duda, momentos que quedarán grabados en la memoria de todos los que estuvieron allí. Absolutamente. Son momentos que definen la esencia de la hermandad que se forja en situaciones límite. A las 3 de la tarde se llevó a cabo una tercera reunión en Whisky Alfa 14 con la participación del jefe del batallón argentino, el teniente coronel Stevo Harambasic del ejército serbio y el jefe de la policía croata de Pakrac. ¿Qué novedades trajo esta reunión? Es interesante ver cómo en esta etapa las reuniones ya no solo involucraban a líderes militares, sino también a figuras claves de la sociedad civil, como el jefe de la policía croata. Esto demuestra que la mediación del BA7 estaba creando puentes entre diferentes sectores de la sociedad. De esta reunión surge un acuerdo crucial. El teniente coronel Stevo Harambasic se rendiría al batallón argentino, pero no a la policía croata. La entrega de armamento se realizaría en etapas, bajo la supervisión del teniente coronel Pugliese, jefe de batallón argentino. Este acuerdo parece un punto de inflexión en la historia. Totalmente. Por primera vez se habla de rendición, lo que indica un cambio en la dinámica del conflicto. La figura del batallón argentino como mediador adquiere aún más importancia, ya que se les confía la delicada tarea de recibir la rendición de un líder militar serbio. Y con este acuerdo, la liberación de los cascos azules atrapados se acelera. Se logra la liberación de otros 15 del puesto de observación 5, gracias a que el ejército serbio despeja las rutas minadas. Finalmente, a las 6 de la tarde, se decreta un alto al fuego en toda la zona donde estaban atrapados los soldados argentinos. Es un logro increíble. Lograron lo que parecía imposible, silenciar las armas y crear un espacio para el diálogo. Con el alto al fuego en vigor, el ejército serbio comienza a desminar los caminos, lo que permite la liberación de todos los puestos del batallón argentino en Brusnik y Sumetlika. Este proceso de desminado no hubiera sido posible sin la confianza que el BA7 había logrado construir con el ejército serbio. Exacto. Demuestra el poder de la diplomacia y la mediación, incluso en las situaciones más difíciles. Y esa misma tarde se lleva a cabo una cuarta reunión en Whisky Alfa 14, esta vez con la participación del viceprimer ministro de Croacia, señor Kostovic, y el capitán Barbieri, oficial de enlace del ejército croata. La presencia de estas figuras de alto nivel del gobierno croata confirma la importancia que se le estaba dando a la mediación del BA7. Ya no se trataba solo de liberar a los soldados argentinos, sino de encontrar una solución pacífica al conflicto. Y en esta reunión se alcanza un acuerdo histórico, Sí. que incluye la protección del batallón argentino en territorio serbio, la entrega de armas en etapas,
el perdón para los habitantes de las zonas de las Krajinas serbias y la garantía de ciudadanía croata para estos habitantes. ¿Qué significó este acuerdo para el futuro de la región? Este acuerdo es un testimonio del éxito de la mediación del BA7. ¡Uf! No solo lograron la liberación de sus propios hombres, sino que también contribuyeron a sentar las bases para una paz duradera en la región. Y para reforzar ese compromiso con la paz, el vicepresidente croata entrega al teniente coronel Stevo Harambašić una nota firmada por el presidente Tuđman de Croacia, garantizando el perdón a aquellos que no hubieran cometido crímenes de guerra. Un gesto simbólico muy importante. Demuestra que la mediación del BA7 no solo estaba logrando acuerdos prácticos, sino que también estaba promoviendo la reconciliación entre las partes en conflicto. Sin embargo, a pesar del acuerdo, la situación seguía siendo tensa. Claro. Se escucharon disparos esporádicos de armas automáticas y morteros en la zona, lo que indicaba que la paz aún era frágil. ¿Cómo se vivió ese momento de incertidumbre? Es un recordatorio de que los procesos de paz son complejos y no siempre lineales. A pesar de los avances, siempre existe el riesgo de que la violencia resurja. Imagínate la tensión que debieron sentir, sabiendo que en cualquier momento podía desatarse un nuevo enfrentamiento. Y en medio de esa incertidumbre, se realiza una quinta reunión en Whisky Alpha 14 con el objetivo de consolidar el alto al fuego, continuar con la entrega de armamento y establecer una línea de comunicación telefónica directa entre Pakrac y Gabrinica. ¿Qué importancia tuvo esta línea de comunicación? La creación de esta línea de comunicación directa fue un paso crucial para prevenir futuros malentendidos y facilitar la resolución pacífica de cualquier disputa. Era una forma de mantener el diálogo abierto y evitar que la desconfianza volviera a escalar. Y durante esta reunión se informa que la representante del secretario general de las Naciones Unidas, el señor Akashi, había logrado un alto al fuego a nivel general. ¿Cómo se recibió esta noticia? Esta noticia fue recibida con gran alivio y esperanza. Confirmaba que la mediación del BA7 estaba teniendo un impacto positivo en el proceso de paz a nivel internacional. Sus esfuerzos estaban siendo reconocidos y apoyados por las Naciones Unidas. Era el comienzo de una nueva etapa, un paso firme hacia la paz duradera que tanto anhelaban. Este alto, el fuego a nivel general, realmente cambia el panorama. La atención se centra en consolidar la paz y crear las condiciones para una solución a largo plazo. Pero como bien sabemos, no siempre es un camino fácil. Exacto, la paz no se construye de la noche a la mañana. De hecho, el 3 de mayo de 1995, mientras se trabajaba en la consolidación del alto el fuego, se reportaron explosiones y disparos esporádicos en diferentes áreas. Esto significa que no todos estaban de acuerdo con el cese de hostilidades. Es un recordatorio de que a pesar del acuerdo general, todavía había focos de tensión y grupos armados que no estaban dispuestos a deponer las armas. La paz era un proceso frágil que requería un esfuerzo constante por parte de todos los actores involucrados. En medio de esta situación tensa, el batallón argentino recibió la tarea de preparar la llegada de 59 cascos azules nepaleses a Kampolom. ¿Qué significado tuvo la llegada de estas tropas? La llegada de las tropas nepaleses es una señal de que la comunidad internacional estaba tomando en serio la situación en Croacia y estaba dispuesta a invertir recursos para mantener la paz. Era un mensaje claro de apoyo a los esfuerzos de pacificación y una muestra de que la comunidad internacional no iba a permitir que la violencia volviera a escalar. Esa misma tarde, el jefe de la compañía Delta informó al teniente coronel Poliese que un oficial croata había intentado lanzar un ataque sobre las ciudades de Krik y Sumetlica utilizando los búnkeres que habían sido ocupados por los cascos azules argentinos. ¡Qué situación tan delicada! ¿Cómo reaccionó el batallón argentino ante esta provocación? Este incidente ilustra los desafíos que enfrentaba el BA7 en su rol de mediador. Tenían que mantener la neutralidad, pero al mismo tiempo protegerse de posibles ataques de cualquiera de las partes en conflicto. En este caso, el artículo no detalla la respuesta del batallón, pero podemos imaginar la tensión que debieron sentir al verse en medio de una situación tan volátil. Debió ser un momento de mucha incertidumbre, sin saber si ese incidente aislado desencadenaría un nuevo enfrentamiento a gran escala. Y lamentablemente la situación se complicó aún más esa misma noche cuando se reportó un intenso intercambio de disparos con armas automáticas entre las fuerzas croatas y serbias en diferentes puntos del sector. ¿Cómo se interpretó este nuevo brote de violencia? Estos enfrentamientos esporádicos demuestran la volatilidad de la situación y la dificultad de mantener un alto al fuego completo y duradero. Había muchos actores en juego con intereses y agendas diferentes, lo que hacía que la paz fuera un objetivo difícil de alcanzar. A pesar del alto al fuego general, la desconfianza y la tensión seguían latentes, listas para estallar de la mínima provocación. El 4 de mayo de 1995 amaneció con la noticia de que el helipuerto de Kampolom debía estar preparado para recibir a varias autoridades provenientes de Zagreb.
Al mismo tiempo, 27 vehículos con 260 soldados nepaleses llegaban a Kampolong. ¿Qué nos dice la llegada de estas autoridades y el refuerzo de tropas? La llegada de estas autoridades y el refuerzo de las tropas nepaleses indican que la comunidad internacional estaba intensificando sus esfuerzos para estabilizar la región. No se trataba solo de palabras, sino de acciones concretas para apoyar el proceso de paz y garantizar la seguridad de la población. Era una señal clara de que el mundo estaba observando y que no iba a tolerar un retroceso en los avances logrados. Mientras se preparaban para recibir a las autoridades, el jefe del batallón argentino recibió la orden de preparar una nueva operación para trasladar a civiles hacia zonas seguras establecidas por las Naciones Unidas. Esta operación se denominaría Pasaje Seguro. ¿Puedes contarnos un poco más sobre esta operación? La operación Pasaje Seguro es un ejemplo del compromiso del BA7, no solo con la paz, sino también con la protección de la población civil. No se limitaron a mediar entre las partes en conflicto, sino que también se involucraron activamente en la asistencia humanitaria, brindando seguridad y apoyo a aquellos que más lo necesitaban. Para llevar a cabo esta operación, se ordenó al batallón de ingenieros eslovacos que reconociera un camino alternativo que permitiera el traslado seguro de los civiles desde Pakrac hasta el puente de hierro sobre el río Sava en la frontera con Bosnia y Herzegovina. ¿Por qué se eligió esta ruta en particular? El puente sobre el río Sava representaba la vía de escape para muchos civiles que buscaban refugio de la violencia en Bosnia y Herzegovina. Era un punto estratégico que les permitía cruzar la frontera y llegar a un lugar seguro. El BA7, al facilitar este traslado, estaba jugando un papel crucial en la protección de estas personas, brindándoles una oportunidad de escapar del horror de la guerra y comenzar una nueva vida. Sin embargo, mientras se planificaba la operación Pasaje Seguro, la situación en Gabrinica se deterioró rápidamente. El ejército croata, alegando que las fuerzas serbias habían violado el alto al fuego, se preparaba para lanzar un ataque sobre la ciudad. ¿Cómo se gestionó esta nueva crisis? Este giro de los acontecimientos demuestra la fragilidad de los acuerdos de paz. Un simple incidente real o inventado podía ser utilizado como pretexto para romper el alto al fuego y reanudar las hostilidades. En este caso, la acusación de violación del alto al fuego por parte de las fuerzas serbias no está del todo clara en el artículo. Pero lo que sí es evidente es que el ejército croata estaba dispuesto a utilizar cualquier excusa para lanzar una ofensiva sobre Gabrinica. Ante esta situación, el teniente coronel Pugliese se reunió con el jefe de la policía de Pakrac para intentar evitar el ataque, mientras se coordinaba una nueva reunión con las autoridades serbias en el puesto de observación Whisky Alfa 14. Era esta una carrera contra el reloj para evitar un nuevo baño de sangre. Sin duda, el BA7 se encontraba en una situación crítica. Tenían que actuar con rapidez y determinación para evitar una tragedia. Su credibilidad como mediador estaba en juego, y la vida de muchos civiles dependía de su éxito. A pesar de los esfuerzos del batallón argentino, el ejército croata lanzó un ataque masivo sobre Gabrinica, utilizando artillería, morteros y armas automáticas. ¿Qué consecuencias tuvo este ataque sorpresa? El ataque a Gabrinica fue un golpe devastador para las esperanzas de paz. No solo puso en peligro a la población civil, sino que también demostró la falta de compromiso de algunas partes con el proceso de paz. Fue un acto de violencia que reavivó el miedo y la desconfianza, haciendo aún más difícil la tarea de construir un futuro pacífico. Este ataque puso en peligro no solo a la población civil de Gabrinica, sino también a las autoridades que se encontraban reunidas en Whisky Alfa 14, incluyendo al comandante del sector oeste y a altos mandos de las Naciones Unidas que habían llegado desde Zagreb. ¿Cómo reaccionó el batallón argentino ante esta situación? Ante la intensidad del ataque, el teniente coronel Pugliese, arriesgando su propia vida, evacuó a las autoridades que estaban atrapadas en Whisky Alfa 14, llevándolas a un lugar seguro en Pakrac. Fue un acto de valentía y compromiso con la paz que demostró la determinación del BA7 de proteger a todos aquellos que buscaban una solución pacífica al conflicto. Mientras tanto, el capitán Troiano, quien se encontraba en Gabrinica junto al teniente coronel Stevo Harambasic y al líder político serbio, el señor Sakula, solicitó al jefe del batallón argentino que detuviera el ataque croata. ¿Qué opciones tenía el batallón argentino en ese momento? La situación era extremadamente compleja. El batallón argentino no tenía la autoridad ni la capacidad militar para detener el ataque croata. Sin embargo, su rol como mediador y su compromiso con la protección de la población civil les obligaba a hacer todo lo posible para detener la violencia. El capitán Troiano anunció que las fuerzas serbias se rendirían incondicionalmente. El teniente coronel Pugliese, con la información de la rendición, se dirigió rápidamente a la base de la policía croata en Pakrac para negociar un alto al fuego. ¿Qué significó esta rendición para el desarrollo del conflicto? La rendición incondicional de las fuerzas serbias en Gabrinica marcó un punto de inflexión en el conflicto. Aunque fue un desenlace trágico, la rendición abrió la posibilidad de un alto al fuego definitivo y el fin de las hostilidades.
El BA-7, con su tenacidad y valentía, había logrado un paso fundamental hacia la paz, aunque el costo fue alto. Gracias a la intervención del teniente coronel Pugliese, se logró un acuerdo para el cese de hostilidades y la rendición incondicional de las fuerzas serbias bajo bandera blanca. ¿Cómo se recibió este acuerdo por parte de las fuerzas en conflicto y la comunidad internacional? El acuerdo de cese al fuego fue recibido con alivio por parte de la comunidad internacional, que veía en él la posibilidad de poner fin a un conflicto que había causado mucho dolor y sufrimiento. Sin embargo, para las fuerzas en conflicto, la rendición representó un desenlace amargo, con sentimientos encontrados de derrota y resignación. El camino hacia la reconciliación sería largo y complejo. La noticia de la rendición se difundió rápidamente. El teniente coronel Pugliese, en presencia de autoridades croatas y corresponsales de guerra, anunció que las tropas serbias se habían rendido incondicionalmente. ¿Qué repercusión tuvo este anuncio? El anuncio de la rendición marcó el fin oficial de las hostilidades en Gabrinica. Era el momento de comenzar la difícil tarea de reconstruir la paz y la confianza entre las partes. El BA-7, con su valentía, su diplomacia y su compromiso con la paz, había logrado lo que parecía imposible: poner fin a un conflicto armado y abrir el camino para la reconciliación. El teniente coronel Stevo Harambašić, en una entrevista posterior, confirmaría la rendición de sus tropas y destacaría la intensidad de la resistencia serbia ante la ofensiva croata. ¿Qué nos dice la perspectiva del líder serbio sobre los eventos en Gabrinica? Las palabras del teniente coronel Harambašić nos ofrecen una visión desde el otro lado del conflicto. A pesar de la derrota, reconoce la valentía de sus hombres y la determinación del ejército croata para recuperar el control de la región. Es un recordatorio de que en todo conflicto hay múltiples perspectivas y que cada bando tiene su propia narrativa. A pesar del acuerdo de cese al fuego definitivo, todavía se escuchaban disparos esporádicos en algunas áreas, lo que indicaba que la paz era un proceso gradual que requería tiempo y esfuerzo para consolidarse. ¿Qué retos enfrentaba la región para construir una paz duradera? Los retos para construir una paz duradera en la región eran muchos y complejos. La desconfianza entre las partes, el dolor por las pérdidas y la incertidumbre sobre el futuro eran obstáculos que debían ser superados. Además, la presencia de grupos armados que no estaban de acuerdo con el proceso de paz representaba una amenaza constante a la estabilidad. Esa noche, el jefe del batallón argentino, tras participar en numerosas reuniones, ordenó establecer un perímetro de seguridad en el helipuerto de Pakrac para recibir al comandante de la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas y al representante de Asuntos Civiles de las Naciones Unidas en Croacia, el señor Akashi. ¿Qué significado tuvo esta visita? La visita de estas altas autoridades de las Naciones Unidas es una señal del reconocimiento internacional al papel crucial que había jugado el BA-7 en la resolución del conflicto. Sus esfuerzos de mediación, su valentía y su compromiso con la paz habían sido fundamentales para lograr el alto al fuego y la rendición de las fuerzas serbias. Era un momento de orgullo y satisfacción para el batallón argentino, que veía reconocido su sacrificio y su entrega a la causa de la paz. Al final del día 4 de mayo de 1995, ya no quedaba ningún casco azul argentino atrapado en sus posiciones. El BA-7, tras una semana de intensas negociaciones arriesgando sus vidas en medio del fuego cruzado, había logrado su objetivo: la paz y la seguridad para sus hombres y para la población civil de la región. ¿Cómo se puede resumir la experiencia del BA-7 en Croacia? La historia del BA-7 en Croacia es un ejemplo inspirador del poder de la diplomacia, la valentía y la compasión humana. Estos soldados enfrentados a un conflicto complejo y violento no se limitaron a cumplir con su deber como fuerzas de paz, sino que fueron más allá, convirtiéndose en mediadores, en protectores de civiles y en constructores de puentes entre enemigos. Su legado es un recordatorio de que incluso en las situaciones más difíciles la paz es posible si hay voluntad, coraje y un compromiso genuino con el diálogo y la reconciliación. Es realmente inspirador ver cómo en medio del caos y el peligro, el BA-7 no solo logró la liberación de sus propios hombres, sino que también facilitó la rendición de las fuerzas serias y el traslado de civiles a zonas seguras. Hablamos mucho de la mediación, pero su labor humanitaria también merece ser destacada. Totalmente, de acuerdo, a menudo se pasa por alto ese lado de la historia, pero fue fundamental para aliviar el sufrimiento de la población civil. El artículo menciona un incidente que me impactó. La compañía Bravo reportó que un grupo de prisioneros serbios fue visto siendo trasladados a una escuela frente a su base. Es un recordatorio de que detrás de las negociaciones y los acuerdos militares había personas reales cuyas vidas estaban siendo destrozadas por la guerra. Eso me pone la piel de gallina. Debió ser una situación terrible para esos prisioneros. Y me imagino que para los soldados argentinos también, al ser testigos de esa vulnerabilidad en medio del conflicto. ¿Crees que ese tipo de experiencias marcó de alguna manera al batallón? Sin duda, ser testigo de primera mano del sufrimiento humano deja una huella imborrable.
Es probable que muchos de esos soldados, incluso años después, sigan recordando esos momentos con una mezcla de impotencia y compasión. Y es que la guerra no solo destruye infraestructuras y sistemas, destruye vidas, familias, sueños. Es desgarrador pensar en las cicatrices que deja un conflicto de esta magnitud. Al final del día 4 de mayo, con el alto al fuego en pie, los soldados argentinos libres y el inicio de la reconstrucción de la paz, ¿qué balance podemos hacer de la participación del BA-7 en Croacia? El balance es sin duda positivo. A pesar de las dificultades, las pérdidas y los momentos de incertidumbre, el BA-7 logró cumplir su misión y mucho más. No solo demostraron valentía y profesionalismo en el campo de batalla, sino que también se convirtieron en figuras clave para la paz, actuando con diplomacia, humanidad y un profundo compromiso con la protección de los más vulnerables. Su historia nos deja valiosas lecciones sobre la importancia de la diplomacia, la valentía y la compasión en la resolución de conflictos. Es un recordatorio de que incluso en medio del caos y la violencia, siempre hay espacio para el diálogo, la negociación y la ayuda humanitaria. Exacto, y nos invita a reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros puede jugar en la construcción de un mundo más pacífico, ya sea en nuestras comunidades o a nivel global, porque la paz no es solo responsabilidad de los gobiernos o las organizaciones internacionales, es un compromiso que todos debemos asumir. Es una reflexión poderosa que nos deja esta profunda inmersión en la historia del Batallón Ejército Argentino 7. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los recuerdos y las experiencias de estos valientes soldados. Los invitamos a seguir explorando esta fascinante historia y a mantener viva la memoria de aquellos que con su valentía y compromiso contribuyeron a construir un futuro de paz en Croacia. Hasta la próxima en La Voz de la Agrupación.